Listo. Bueno, cuatro conceptos que vamos a utilizar el día de hoy, por si no los conocen un poco o igual y ya lo tienen repasado. El primero es el despacho aduanero, que es básicamente lo que se hace para legalizar cuando entra o sale mercancía de una aduana. Entonces, el despacho es todo el proceso que involucra hacer legalmente la importación y la exportación. El pedimento es nuestro documento padre, es nuestro documento principal en todas las operaciones. Es una declaración que le decimos a la aduana específicamente, a gobierno, en donde amarramos toda la información de la mercancía que vamos a cruzar para importar o exportar. Los detalles los vamos a ver después, pero el punto es que entiendan que el pedimento es ese documento con el que vamos a decir qué importamos y qué exportamos, y pues es como una factura. Cuando ustedes compran algo aquí en México, les dan una factura, vienen desglosados los impuestos a pagar. Ese es el punto principal del pedimento. El expediente va a ser una carpeta con evidencia de lo que ampare lo que importamos o exportamos. Entonces, su documento principal en un expediente de comercio exterior es el pedimento más el soporte que sea necesario, todos los anexos que deberían de ir con un pedimento, por ejemplo, el certificado de origen, o si tuvimos que cumplir con alguna NOM, que venga ahí la NOM, que vengan todos los permisos necesarios, la factura, la guía de transporte. Todo este tema serían los anexos del expediente. Y las regulaciones RRNA significan regulaciones no arancelarias, y todas estos requisitos o regulaciones no arancelarias, como su nombre lo dice, tenemos dos, regulaciones arancelarias y regulaciones y restricciones no arancelarias. Las no arancelarias son todos los permisos que tenemos que cumplir para poder traer una mercancía a México. Entonces, permisos como NOMS o cupos o este tipo de cosas que protegen al mercado mexicano, por ejemplo, de que no se importen focos que tal vez no cumplen con una NOM y que no vayan a explotar de repente. Este tipo de cosas preventivas, por ejemplo, que en la carne de res cumpla con cierta protección fitosanitaria para que no vaya a venir infectada. Entonces, este tipo de cosas son las cosas que regulan la mercancía aquí en México, y son regulaciones no arancelarias para hacer el trámite de IMPO y EXPO. Igual todo lo vamos a ver más a fondo más adelante, pero es para que tengan una idea de estos cuatro conceptos principales para hoy. Ahora, en un caso muy concreto y algo que es como, quiero empezar con esto porque quiero que entiendan cuál es la finalidad, ¿no? Y que sea mucho más práctico que nada más estarles aventando conceptos, es qué pasa realmente cuando están haciendo una operación. Entonces, la operación, y algo que quiero que se queden con esta sesión, es que la operación de IMPO y EXPO ante la aduana no termina en el momento en el que se despacha el pedimento en la aduana, que se despacha la mercancía en la aduana, sino que puede continuar por meses después. Entonces, hay muchas personas o muchas empresas que importan mercancía, por ejemplo, y que creen que con el simple hecho de que les tocara el semáforo verde, ya pudieron meter su mercancía a México y ya nadie los va a revisar nunca más. Este es un error muy común, sobre todo en empresas que tienen esta vulnerabilidad de que sean auditadas, por ejemplo, las empresas de manufactura, eh, porque tiene que haber una rastreabilidad en caso de auditoría posterior. Entonces, por ejemplo, se tiene la operación normal como check, vino la mercancía, llegó a la aduana, se despachó, se hizo todo el despacho aduanero y se importa a México. Ya quedó finalizada esa parte, pero aquí lo importante es que no se quede hasta ahí, sino que puede haber una revisión posterior, ya sea que la revisen incluso mientras va en tránsito. Por ejemplo, si cruzó por El Paso y Ciudad Juárez y va en la carretera de Ciudad Juárez a la ciudad de Chihuahua. Si detienen el camión, la Guardia Nacional o cualquier tipo de autoridad, y pide la documentación y no está bien, aunque desde la aduana haya cruzado bien, aquí les van a
detener la mercancía, incluso embargarla. Entonces es importante tener bien este control de revisión. Otro tipo de revisión que pudiera suceder es que la mercancía ya llegó a la planta a la que tenía que llegar en caso de una empresa de manufactura y después, 2 años después, la autoridad o el SAT le manda un requerimiento de información a la compañía en donde le dice, quiero que me digas con qué documentación cruzaste esta mercancía. Ya pasaron 2 años, ya pasó bastante tiempo, es importante lograr tener el expediente, que lleva a este punto de si el expediente está o no está completo. Lo ideal es que tengamos esta preparación para que siempre el expediente de ahora en adelante esté completo. Y bueno, aquí el resultado, en caso de no probar completamente la información que esté bien o que tengamos todos los documentos que la amparen, pueden ser multas, tiempo perdido, mercancía perdida en caso de embargo. Entonces, la lección del día de hoy es que no es nada más que mi mercancía cruce por la aduana, sino que yo tenga un respaldo de ella cuando esté aquí en México. Y bueno, voy a ponerles dos casos como prácticos o dos casos de ejemplo en donde puede suceder algo así o en lo que suele suceder algo así día a día. Tal vez ya son términos un poquito más profundos en caso de que no tengan tanto conocimiento de la terminología, pero es para que vayamos teniendo como que un background y se vayan empapando con la información para el punto en el que pues ya ahora sí empecemos a ver más conceptos. Entonces, bueno, el caso uno es mi mercancía sí cruzó, pero no pude probarlo, o sea, no pude probar que realmente cruzó. Entonces, en un contexto, por ejemplo, una empresa maquiladora, una empresa de manufactura, importa insumos, normalmente, pues es su materia prima, todo está normal, tiene un pedimento pagado, la mercancía la recibió en su bodega y la producción sigue. Meses después va a llegar una revisión, un requerimiento por parte de la autoridad mexicana y le pide a la empresa que le dé la información de X cantidad de pedimentos. Dame la información de 50 pedimentos. Y pues bueno, el equipo se pone a buscar, el equipo de comercio exterior, por lo general se van con ellos, se pone a buscar toda la información del pedimento o de los pedimentos y resulta que el soporte está incompleto porque nunca tuvieron esta preocupación de generar un expediente previo. Entonces, puede faltar el documento de transporte, que es la guía con la que movieron la mercancía, o este documento no coincide con el que se declaró en el pedimento. Puede que falte la factura comercial o que tampoco coincide. En la factura tal vez decía 100 piezas y en el pedimento declararon 10. Eh, y pues bueno, en general, la evidencia de todo el anexo de los pedimentos no está ordenada, no coincide. Entonces, ¿qué suele pasar en la práctica cuando sucede esto después de que todo el mundo entra en pánico porque llegó un requerimiento y no encuentran la información? Es que se pierde mucho tiempo intentando encontrarla primero. Si no existe un expediente en donde, si me piden la información de 50 pedimentos, aquí está el expediente, te lo entrego SAT, listo. No, lo que normalmente sucede es que pasan días o semanas cazando o intentando encontrar estos documentos con el proveedor, con la agencia aduanal, con el forwarder, para intentar juntar un expediente que pudieron haber tenido mucho más fácil desde el principio. Otra cosa es que contestan tarde o contestan incompleto el requerimiento y pues este tipo de cosas puede llevar a multas y consecuencias que podremos ver más adelante. Y la autoridad cuestiona cómo me acreditas entonces que esta mercancía se importó legalmente, que pagaste los impuestos en consecuencia a lo que tú importaste. Si no puedes, pues aquí es donde vienen las multas y sanciones. Y pues bueno, dolor real después de todo este proceso y todo este caos es multas, más tiempo perdido, más pues el riesgo de que haya ajustes entre lo que tú pagaste o lo que tú dijiste que tenías que pagar de los impuestos contra lo que la autoridad puede decirte que realmente fue si no tienes evidencia. Entonces, en comercio exterior, algo súper importante es que no basta nada más con que mi mercancía cruce, no basta con que haya pasado,
tengo que poder demostrarlo con el expediente y si el expediente no existe es como si no hubiera sucedido. Entonces aquí es donde nos podemos quedar indefensos. Ahora, otro caso de lo que puede suceder en este muy común es, por ejemplo, que la agencia aduanal detecta que el embarque, que es el barco o el contenedor donde viene, el camión donde viene la mercancía, tiene mercancía que está sujeta a una regulación no arancelaria, que es lo que les mencioné, permisos, NOMS, este tipo de cosas para la seguridad de la mercancía. Se da cuenta, llega el camión a la aduana, el operador o el agente aduanal se da cuenta que la mercancía que quieren cruzar tiene una regulación no arancelaria y pues el equipo, que es quien quiere importar la mercancía, el dueño de la mercancía, cree que simplemente con tener un pedimento, pues ya con eso cumplo, cuando realmente no se puso a buscar si su mercancía tenía o no tenía un requisito que cumplir adicional a nada más tener el pedimento. Entonces, bueno, se enfoca todo el mundo nada más en el despacho, tanto porque el importador no lo sabe y tal vez porque la gente aduanal tampoco tiene ese conocimiento, no porque no lo tenga, sino porque hay mucha operación, entonces no se puede poner a buscar uno por uno cada una de la mercancía para estar seguro todo el tiempo. Entonces llega el barco, nadie sabía, eh, y bueno, pues entonces lo que pasa aquí es que Secretaría de Economía, que es quien dice qué va a tener permiso, qué mercancía tiene permiso, qué mercancía tiene un trámite que cumplir. Eh, pues bueno, nadie lo peló, nadie le hizo caso y intentan cruzar la mercancía y se atoran. Entonces, en el punto en el que la mercancía va cruzando por la aduana con una persona y un personal, autoridad aduanera, van a detener la mercancía porque no cumple con alguna regla, restricción o arancelaria y pues bueno, se enteran ya cuando el embarque ya está ahí en la aduana. ¿Qué puede suceder? Que la mercancía no puede salir de la aduana hasta que no se tenga este cumplimiento de cualquier regulación no arancelaria. Entonces, pues hay muchos retrasos y costos porque la aduana va a cobrar su renta por tener ahí la mercancía en la aduana. Cada día que lo tienes ahí es un dinero bastante, depende mucho del volumen y de la cantidad, pero sí se va pues generando ahí una deuda por el almacenamiento. Y bueno, pues todo el mundo entra en pánico también porque tienen que encontrar la manera de solucionarlo, ¿no? De poder conseguir la NOM, de poder conseguir el permiso y realmente por lo general no es tan fácil. A veces necesitas una muestra del producto para que una entidad te autorice una NOM o te autorice un permiso. Puede que ni siquiera sea lo suficientemente fácil o económicamente costeable que a veces la mercancía se queda en la aduana. O sea, simplemente el importador ya no puede hacer rápido, o sea, no se compara lo que le va a costar sacar la NOM contra lo que le está costando tener la mercancía en la aduana, que simplemente la deja en abandono. Entonces, es importante tener esto en cuenta para que no quede perdida la mercancía a importar. Y bueno, el cliente o el área operativa explota porque nadie lo vio, nadie se fijó que tenía una regulación arancelaria antes de importarlo. Y pues la lección es que eh, el error fue no ubicar a la autoridad correcta en el momento correcto. Entonces, más adelante lo vamos a ver, pero este tipo de cosas se tienen que ver previo al despacho para que ya en el despacho estemos listos para cruzar. Aquí es donde entran las autoridades, que es importante que si no se distingue qué hace el SAT, qué hace la NAM, qué hace la Secretaría de Economía, no podemos distinguir el riesgo y en qué momento lo tenemos que cubrir. Entonces, aunque tengamos un pedimento perfecto, súper bien declarado, todo coincide, no nos van a dejar importar la mercancía si no cumplimos con esta regulación no arancelaria. Entonces, adelante, Antonio. Hola, oye, tengo una pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo de una regulación no arancelaria? ¿Cuál sería? Ajá, un ejemplo. Por ejemplo, una NOM, que son las normas oficiales mexicanas, que Ah, son ok. en caso de, por ejemplo, calefactores, aparatos de calefacción eléctricos, tienen que cumplir con una NOM en específico para que no nos vaya a explotar un día en la casa a los que lo compramos aquí.
Este tipo de permisos son los que son las regulaciones no arancelarias. Oye, y otra pregunta, ¿cómo hay manera de identificar, cómo identificas, las regulaciones, todo eso todo lo para que cumpla la materia, vaya en el pedimento y todo, ¿cómo identificas qué llevan y o dónde es eso? Esa parte se va a sacar en la fracción arancelaria. O sea, previo a que, igual y lo vamos a ver más profundamente más adelante, pero previo al cruce, previo a que llegue la mercancía, incluso que la embarquen, tenemos que conocer cuál es la fracción arancelaria de cada producto que vamos a importar. Esa Ajá, fracción arancelaria es un código de 8 o 10 dígitos, aquí en México es de 10, que nos va a decir cuánto es el impuesto a pagar, que son las regulaciones arancelarias, y qué regulaciones no arancelarias tiene que cumplir mi mercancía en específico. Todo se basa en ese inicio de tener la fracción. ok, ok. Oye, pero por ejemplo, acá llegas tú a un lugar, llegas a un lugar nuevo y pues ya tienen las fracciones, ¿no? O sea, Sí, tú haces el sistema las cosas, te dan la fracción, inmediatamente por automático te da el sistema la fracción, ¿no? Ya tienes tu número de parte y todo, te da la fracción y todo. En estos casos, cuando ya el sistema te da la fracción, ¿hay manera de checar en alguna parte que si tiene alguna regulación, regla octava algún IMEX, algo así? ¿Hay manera de checar eso por la fracción? sí, se checa en las reglas de Secretaría de Economía, porque Secretaría de Economía es quien lo impone, quien dice cuáles van a ser. Entonces, igual y ya que empecemos a entrar en esa parte de las reglas de economía, les puedo explicar cómo encontrar para cada fracción arancelaria cuál va a ser su regulación. La verdad es que está un poco revuelto, es decir, si no lo conoces, es muy difícil que lo tengas. Hay un sistema que se llama CAREM, no sé si lo han escuchado, pero CAREM cobra por tener ese acceso, pero cuando tú estás ahí puedes buscar una fracción arancelaria y te ponen toda la información de la fracción actualizada en teoría al día de hoy. Pero si no lo tienes y lo quieres hacer de manera orgánica, que es realmente como se debería hacer, se los voy a explicar más adelante en qué parte de las reglas viene. Ah, ok, ok. Gracias. A ti. Diana, ¿tienes una pregunta? Gracias. Sí, nada más quería saber cuánto tiempo después de una operación todavía te puede llegar, pues o sea, la autoridad a solicitar esa información, hacer un requerimiento o hacer alguna auditoría. 5 años. 5 años, ok. Lo, lo vamos a ver mañana más específico, pero la autoridad básicamente tiene 5 años después de que cruzaste la mercancía para requerirte la información. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Igual te iba a decir, Antonio, que estaba tu manita arriba. Pero bueno, cualquier cosa me interrumpen. Entonces, con esto que les acabo de explicar, hay que quedarnos con la regla de oro, que es que comercio exterior no es nada más mover mercancía, es moverla y poder probar con evidencia ordenada y trazable que lo hicimos y que cumplimos con todo en el momento de la importación o exportación. Si no podemos demostrarlo, o sea, si no tenemos la evidencia, para la autoridad es como si nunca hubiera pasado. Nos puede decir, si no hay pedimento y anexos, esto no sucedió, es embargo. Entonces, este tipo de cosas pueden ser peligrosas porque incluso un embargo de mucho dinero, hay una cierta cantidad mínima de dinero, puede llevar al representante legal a la cárcel. Entonces, sí es importante. Este es un extremo. Nunca me ha tocado conocer un caso en donde vayan a la cárcel por esto, pero pues sí está bastante amarrado por la autoridad. Entonces, todo lo que vamos a ver en el diplomado se amarra con la idea de que hay que operar con la evidencia para que podamos reducir el riesgo. Y bueno, vamos a comenzar con las 4 capas o los 4 fundamentos legales más importantes para el tema de comercio exterior. Entonces, el primero y la Biblia de comercio exterior, el papá de todos, es la ley aduanera. La ley aduanera la publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es más o menos lo mismo que el SAT, y en la ley aduanera va a venir cómo se hace el despacho aduanero, que es esto que platicamos de todas las cosas formales que tienes que hacer para cruzar la aduana, cuáles son las obligaciones y cuáles son las infracciones o multas en caso de incumplimiento.
La segunda es la Ley de Comercio Exterior, en donde van a venir las regulaciones no arancelarias, cuáles son las cuotas y otros instrumentos por parte de la Secretaría de Economía. Esto está a cargo de Secretaría de Economía, en donde Secretaría de Economía básicamente nos dice qué hay que cumplir antes de cruzar, qué cosas son importantes que tenemos que tener en cuenta antes de cruzar la mercancía. El Código Fiscal de la Federación, esto es un poquito más fiscal y más contable, pero sí tiene ciertas acotaciones que tenemos que considerar para comercio exterior, que es, por ejemplo, el hecho de tener por 5 años la documentación de la IMPO o la EXPO que hayamos hecho, y ahí viene también un poco de información de cómo es que se puede llevar a cabo una auditoría, cuánto tiempo va a durar la auditoría, cuánto tiempo nos dan para presentar evidencia. Ese tipo de información viene en el Código Fiscal. Y por último, las reglas generales de comercio exterior, que es como un manual operativo. Entonces, todo lo que viene en ley aduanera viene de alguna manera establecido genérico, por así decirlo, y las reglas lo aterrizan. Las reglas ya dicen, con base en el artículo tal, así es como se tiene que cumplir. Entonces, es como un instructivo, la parte de las reglas. Em, bueno, entonces, ¿qué preguntas responde cada una de las capas? Ley aduanera es qué debo hacer para despachar y cumplir. Entonces, es cómo hago mi operación en el momento en el que la mercancía llega a la aduana. Ley de Comercio Exterior, que es de la Secretaría de Economía, más las reglas de Secretaría de Economía, todo lo que publique Secretaría de Economía en relación a comercio exterior es qué permisos y restricciones le van a aplicar a mi mercancía para que yo la pueda cruzar. Entonces, Ley de Comercio Exterior se revisa primero, es todo lo que tengo que hacer antes del despacho. Ley aduanera es cómo hago el despacho, que sería durante. Código fiscal es cómo sostengo mi evidencia y qué obligaciones tengo en este tema de auditorías. Y las reglas que código fiscal ya sería posterior al despacho. Y las reglas generales de comercio exterior es cómo se hace exactamente en la práctica el tema del despacho aduanero. Entonces, ley de comercio exterior o cualquiera relacionada con Secretaría de Economía es previo a que llegue mi mercancía a la aduana. Ley aduanera y reglas generales de comercio exterior es en el momento en el que llega a la aduana mi mercancía, cómo le hago para cruzarla y cumplir. Y posteriormente es el código fiscal, en donde ya viene el tema de conservar la documentación completa por lo menos 5 años. Entonces, bueno, vamos a revisar esta actividad. No sé si les sale a ustedes ya con la respuesta o no. A ver, denme un segundo más para... Ay, no sé por qué no se acomoda, pero bueno, les voy... Con la Mira, aquí ya lo estoy eliminando, ya está. Ok, eh, necesito que me pongan en el chat, por favor, con base en esto que platicamos, la letra A, si lo que les voy a decir es probable que venga en la ley aduanera. B, si es probable que venga en leyes de Secretaría de Economía. C, si es probable que venga en el Código Fiscal. Y D, si es probable que venga en las reglas generales de comercio exterior. Entonces, déjenme nada más abrir el chat para poderlos ver y voy a ir pasando una por una. La primera es permisos previos o NOMS, ¿en dónde va a venir? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Una respuesta más. Muy bien. Está en la B, que es todo lo de de Secretaría de Economía, perdón. Pedimento y su transmisión, ¿en dónde vendría? De aduanera.
Bien, aquí tenemos una implicación de dos. Ley aduanera, que es como que la parte exacta, perdón, la parte genérica de lo que se tiene que cumplir, más las reglas generales de comercio exterior, que son las instrucciones de la ley aduanera. Conservación de la documentación o expediente. ¿Esto con cuál se relacionará? Muy bien, código fiscal, que bueno, se conecta con la parte de aduanas y trae el tema de cómo es la lógica de una auditoría y cuánto tiempo está activa la parte de revisión. Procedimiento operativo. Ya es el tema del despacho. Muy bien. Reglas generales de comercio exterior. Perfecto. Cuotas compensatorias. Este es algo, está un poquito tricky porque no les he explicado qué son, pero supongamos que las cuotas compensatorias es como un cupo que tiene, que explica gobierno de cuánto se puede importar. Excelente. Las cuotas compensatorias también son una regulación no arancelaria. Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar al tema de las autoridades. No sé si está aquí, Miguel, una duda. Adelante. Sí, no sé si le podría regresar poquito a la diapositiva anterior. En la pregunta 2, nada más me gustaría preguntarle cuál es la regla general que explica más a detalle lo del pedimento y su transmisión. Ok. En las reglas, que igual y lo podemos ver más adelante, no les puedo decir como que el número exacto de regla, porque no es el punto del taller y realmente no es el punto en general de cuando enseño comercio exterior, porque sí hay mucha gente, sobre todo los más grandes, siento que la gente más grande en comercio exterior, que son súper, hiper, mega expertos, sí te citan las reglas, sí te dicen todo y se siente como que, wow, ¿no? O sea, está padre aprenderte en qué regla está, pero realmente lo que busco es que sepan en dónde buscar inicialmente. O sea, si sabes dónde buscar, ya tienes el 50% cubierto para encontrar qué es lo que estás buscando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el proceso para cruzar mercancía, ¿en qué regla lo voy a buscar? Vienen varias reglas, pero por lo menos ya sabes que hay que buscarlo en reglas. Entonces, ese es un avance inicial. Ya después podemos ir viendo a fondo. Podemos llegar a tocar el tema de las reglas más importantes para que conozcan el fundamento y lo tengan. Sí lo podemos hacer si les parece a todos bien, pero realmente lo principal es dónde buscar, porque igual y se los enseño ahorita y dentro de un año ya no se acuerdan del número de regla. A mí me pasa, todavía ahorita hay reglas que no me acuerdo cuáles son, hay reglas que me las sé porque siempre las uso, pero es más importante el dónde buscarlo. Pero bueno, las reglas tienen 7 capítulos, las reglas generales de comercio exterior, y hay unas reglas que hablan sobre la importación, otras que hablan sobre la exportación, otras que hablan sobre cómo se paga el impuesto, qué impuestos se pagan, si puedes tener cosas extra como IMEX, PROSEC, todo esto lo podemos ver más adelante, pero con que sepas que en las reglas viene el proceso de Impo y Expo, de despacho aduanero, con eso empezamos bien. Muy amable, gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Son las 6:50, bueno, van a ser las 6:50. Me gustaría que tuviéramos un break de unos 10 minutos. Regresamos a las 7 para que no se me duerman también por la hora que es viernes y continuamos a las 7. ¿Les parece bien?
Sí, De perfecto. Oye, acuerdo. ¿puedes dar una diapositiva para atrás, porfis? Sí, Eso, mira. bueno, muy bien. Entonces, vamos a break y volvemos a las 7. Gracias a todos.
Listo, chicos. Bueno, regresamos a, al aprendizaje. Igual y nada más veo una pregunta de Charlene. Disculpa, enviarán el material para consulta. Sí, les voy a mandar la presentación y este video va a estar disponible para ustedes por durante un mes a partir de hoy, entonces para que puedan repasar todo lo que vean necesario. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la siguiente parte que es pues el tema de la autoridad. Ya vimos que más o menos una introducción de qué hay o qué publica cada quien o de qué se encarga cada quien. Vamos a verlo un poco más a profundidad. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta, lo que sea, por favor levanten la mano y lo aterrizamos. Bueno, entonces, eh, en la práctica es muy importante distinguir qué hace cada uno de ellos. El SAT, que, bueno, ellos crean reglas, ven el tema de fiscalización, que es el hecho de conseguir dinero por parte de los impuestos para todo el tema que en teoría debería de funcionar para cubrir todos los gastos del país. Contribuciones, que es también este tema. Fiscalización es el hecho de cobrar los impuestos o encontrar la manera de cobrarlos. Contribuciones son los diferentes tipos de impuestos que hay y el cumplimiento en general de, de todas las reglas y todas las leyes relacionadas con el tema fiscal. La NAM, que lo vamos a ver también, ahorita les voy a explicar cada uno, pero bueno, la NAM se encarga de la operación aduanera, los puntos de revisión y la ejecución aduanera. Entonces, la NAM es básicamente la autoridad que está físicamente en las aduanas y son los que nos ayudan a hacer el despacho aduanero. Son quienes reciben la mercancía, la revisan en caso de tenerse que revisar porque salió en rojo, son los que ven el pedimento, son todos los que nos ayudan con esta parte de la operación del despacho aduanero y la Secretaría de Economía es la autoridad que establece los permisos, las regulaciones y restricciones no arancelarias, cupos, programas como el programa IMEX, programa PROSEC, que lo vamos a ver más adelante, y las cuotas, todo dependiendo del tipo de mercancía que vayamos a importar o exportar. Entonces, bueno, primero el SAT. Eh, ¿Qué hace el SAT en comercio exterior? El SAT es un departamento fiscal que tiene gobierno y pues bueno, fuera de la parte de comercio exterior, ellos establecen todas las reglas fiscales de México, ya sea la declaración anual personal, la declaración anual de una empresa, pagos provisionales, cuánto se va a cobrar de IVA. Por ejemplo, antes era una tasa del 15%, ellos son los que disponen que ahora es una tasa del 16%. Todo este tipo de temas los hace el SAT. Pero para comercio exterior, ellos también son los que regulan las reglas, que de ahí vienen las reglas generales de comercio exterior, junto con la ley aduanera para la operación. Entonces, ellos revisan contribuciones, que dentro de las contribuciones vienen los impuestos a pagar o derechos a pagar por el hecho de cruzar mercancía, que se tenga el cumplimiento y que se mantenga la documentación. El SAT también es quien se encarga de emitir el Código Fiscal de la Federación, por ejemplo. Y puede revisar después del despacho, como ya lo vimos, el hecho de cruzar la mercancía no significa que se acabe la obligación de tener todo el documento que lo ampare. Entonces, aquí es donde puede entrar el SAT. La ANAM es la Agencia Nacional de Aduanas de México. Este es un organismo relativamente nuevo que creó el gobierno específicamente para el tema del control de cruce. Previamente ese control lo hacía el SAT. Ahora crea este organismo que es diferente al SAT y pues nada más aquí algo importante es que no lo confundan con un agente aduanal o agencia aduanal por el hecho de que son muy similares. Agencia Nacional de Aduanas. Eh, Perdón, nada más que escribió Miguel.
Sí, Miguel, adelante. Igual se va a quedar grabada la sesión para que la puedas terminar después. Gracias por avisar. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Agencia Nacional de Aduanas de México no es lo mismo que agencia aduanal. Tienen nombres bien parecidos. Yo pienso que no lo debieron de haber puesto tan parecido porque puede confundir a la gente, pero bueno, son cosas diferentes. La ANAM, Agencia Nacional de Aduanas de México, es un organismo de gobierno. Agencia aduanal son personas independientes que nos ayudan a cruzar la mercancía. Más adelante vemos a los agentes aduanales. Pero bueno, ¿qué es lo relevante para el operador en este caso? Tienen un enfoque mucho más operativo. Ellos son los que están en la aduana y en cualquier punto de revisión relacionado con el movimiento de la mercancía para que entre o salga del país. Definen aspectos operativos como las reglas, puntos, restricciones, permisos específicos, pero no para importar y exportar, sino que se tienen que cumplir, por ejemplo, en la declaración en pedimento. Y pues bueno, principalmente van a aparecer en el momento en el que crucemos la mercancía. Entonces, bueno, ese es los funcionarios de gobierno que están ahí son parte de la ANAM. Y la Secretaría de Economía aparece, como lo habíamos platicado, antes del cruce, antes de que mi mercancía llegue a la aduana, por si mi mercancía tiene algún permiso que se tiene que autorizar, un aviso, una NOM, cupos, certificados de origen. Todo esto es algo que regula la Secretaría de Economía y que viene antes de que llegue la mercancía al puerto. Entonces, brincarte esta capa, aunque el pedimento esté bien, puede traer problemas en el momento en el que la quieras cruzar y tener todo ese tema de no poder sacar la mercancía a tiempo. Entonces, bueno, en una operación real, la Secretaría de Economía es como la llave para que podamos cruzar con nuestra mercancía. Entonces, flujo de operación y dónde está cada autoridad. Antes de cruzar la mercancía, entra la Secretaría de Economía con las regulaciones y restricciones no arancelarias, permisos, certificados de origen, toda la preparación del expediente para que yo pueda llegar a la aduana con toda mi información completa. Durante el despacho aduanero, durante el momento en el que yo llego con mi mercancía a la aduana, entra la ANAM con el tema de la operación aduanera y la transmisión de los documentos para que yo pueda cruzar, lo que por ejemplo es hacer el pedimento, hacer un adjunto al pedimento que se llama manifestación de valor, en donde es un formato que establece la ANAM, en donde yo le voy a decir cómo calculo el precio de mi producto. Podemos verlo más a profundidad después, pero bueno, todos estos documentos que se necesitan para cruzar entran durante y entran por parte de la ANAM. Y después viene el SAT con el tema de fiscalización, conservación de documentos y auditoría en el caso. El SAT entra un poco también en la parte de durante porque hay impuestos que tenemos que pagar en el momento en el que cruzamos la mercancía, sobre todo en la importación. Entonces entra un poco en ese tema de establecer qué impuestos y cuánto, pero sobre todo está en el tema de después del cruce. Bueno, ahora, para ver un poquito, una como guía para entender cómo leer las leyes y las reglas sin sufrir tanto en el intento, les preparé esta tabla que es como una guía de preparación para lograr leerlas. Entonces, nos vamos a ir primero con 5 elementos que puede que una regla o una ley lo traiga todo, pero mínimo va a traer uno, ¿no? Uno de estos elementos, tal vez dos, puede que traiga los 5, que esté muy completa, depende de la regla. Pero básicamente lo que tenemos que hacer cuando tenemos un artículo de la ley o una regla de las reglas generales de comercio exterior del SAT o de las reglas de comercio exterior de Secretaría de Economía, este es el proceso. Lo primero que tenemos que buscar es el sujeto. Entonces, ¿a quién le habla esta regla, no? ¿A quién está dirigida la regla? Puede ser importador, exportador, agente aduanal, una empresa con un programa en especial para que pueda importar o exportar
algo en específico que, por ejemplo, programa IMEX, este tipo de cosas que podemos profundizar en otra sesión, o al transportista. Condición, ¿cuándo aplica? Entonces, ¿en qué punto del escenario se abre el hecho de tener que cumplir con esta regla? Entonces puede venir como cuando, siempre que, para efectos de, tratándose de este tipo de cosas son las que nos abren la condición. Acciones, ¿qué me dice la regla o el artículo que tengo que hacer? Verbos obligatorios o pasos. Va a venir, por ejemplo, transmitir, avisar, declarar, presentar, rectificar, conservar. Esto es qué es lo que tengo que hacer. Y luego evidencia es con qué lo pruebo. O sea, con qué pruebo que esto que me estás diciendo que tengo que hacer se hace. Entonces, con qué documento, acuse, registro, que puede ser en el pedimento, anexos, acuses de avisos presentados, el CFDI o la factura. Factura diferente a CFDI porque puede ser factura extranjera, que no es un CFDI tal cual, es parte de la documentación, el documento de transporte, los permisos, si es que aplican, y la consecuencia. ¿Qué pasa si no cumplo? Entonces, ¿qué sucede si no cumplo con lo que me dice esa regla o ese artículo? No procede el beneficio, no te dejan operar, hay un requerimiento, puede llevar a infracciones o multas o a la suspensión. Entonces, estos son los 5 elementos que hay que buscar en el momento en el que estemos leyendo una regla. Una regla o un artículo. Como les digo, puede venir solo, yo creo que mínimo van a venir 2, pueden venir los 5, pero vamos a ver algunos ejemplos para que lo podamos checar. De cualquier manera, repasando, por ejemplo, aquí es un mini ejemplo sin entrar en ningún artículo en específico, en donde podemos hacer como una traducción de este checklist que hay que tener. Sujeto, importador o agente aduanal. Condición, cuando uses X régimen, por ejemplo, temporal, definitivo, de cruce, ese tipo de cosas, o uses una modalidad o uses una facilidad, tienes que acción, transmitir información por el sistema de gobierno o declarar el dato en específico en el pedimento. Evidencia, acuse de que lo transmití, el documento tal cual del pedimento, documentación de soporte y consecuencia, si no hay evidencia, puede haber requerimiento, puede haber pérdida de algún beneficio que nos otorgue la regla o una sanción, alguna multa. Entonces, por lo general, condición va a venir algo así como siempre que tratándose de cuando para los efectos de acción va a venir como deberá, está obligado a, se deberá transmitir, presentará. Evidencia puede venir como se acompañará de, se deberá contar con, conservar por 5 años la documentación fiscal, ¿no? Este tipo de cosas. Consecuencia, no procederá, se tendrá por, se sancionará, se impondrá. Entonces, este tipo de cosas son las más comunes que nos van a decir qué elemento de estos 5 son los que está atacando ese pedacito del artículo o de la regla. Entonces, bueno, vamos a hacer una práctica con 3 ejemplos en específico, traduciendo a español cristiano una regla o un artículo con base en este checklist, que son los 5 elementos. Y bueno, va a venir lo que podemos contestar, como qué hago, qué guardo, quién firma, dónde se sube, qué pasa si no lo hago. Entonces, vamos a aterrizar el primero. RGCE es igual a Reglas Generales de Comercio Exterior. La regla 3.31 está relacionada con el título 3, por eso cada una va a ser 3 puntos y luego otros 2, 3 punto, un número, punto, otro número, ¿no? Pero el primero es el que nos dice en qué título está. Entonces, este está en el título 3, como les decía, hay 7 títulos, entonces vamos con este. Sujeto. En específico, esta regla nos va a decir que el sujeto es el agente aduanal, la agencia aduanal, el apoderado, el importador o el exportador. ¿Por qué? Porque estos 5
son los responsables en el momento en el que tú haces un cruce de mercancía, tanto el agente aduanal como el importador o el exportador, o un apoderado en caso de que tengamos a un tercero haciendo la parte responsable de esto. Condición, que es cuando aplica, cuando existan documentos que deban presentarse junto con las mercancías para el despacho aduanero. Entonces, aquí dice que, qué es lo que, o sea, cuál es mi condición o qué es lo que está condicionando esta regla, cuáles son los documentos que tengo que presentar para poder hacer el cruce de la mercancía. Luego, acción, que es, ¿qué debe hacerse? Es cumplir con esta presentación de forma electrónica, transmitiendo los documentos digitalizados al SEA, que es el sistema que tiene gobierno para subir la información, y declarar el e-document en el pedimento con su identificación correspondiente. Entonces, toda esta regla nos está hablando de que el responsable, que es el sujeto, la agencia aduanal o el importador, por ejemplo, tiene la condición o cuando aplica, cuando vaya a cruzar la mercancía, tiene que hacer una acción. ¿Cuál es? Presentar la documentación anexa por medio de ventanilla digital de todo lo que va a ser relacionado al pedimento. ¿Qué evidencia voy a tener? Que es cómo se prueba el cumplimiento de que si estoy anexando todo esto, me va a generar un e-document, que es un archivo con un número en específico que genera la plataforma de gobierno, en donde dice mi factura relacionada con este pedimento, la subí y el acuse que me dio fue un e-document, ¿no? Entonces es un número que dice que la factura viene en ese documento. Entonces va a venir el acuse del envío y el documento digitalizado, esa es mi evidencia. Y bueno, la regla menciona ejemplos como los documentos de transporte digitalizados, la factura, el certificado de origen, todo esto. Consecuencia, ¿qué pasa si no lo hago? Para efectos del despacho solo se considera presentada la documentación cuando está transmitida y declarada en el pedimento. Si no se hace, la autoridad puede no considerar cumplida la obligación, detener el despacho o requerir originales para cotejo. Entonces, toda esta regla, la 3131, nos dice qué anexos tengo que tener en mi pedimento y cómo los tengo que presentar para que yo realmente pueda despachar la mercancía. Lo que tengo identificado aquí es quién es el obligado, que sería agente aduanal o importador. Es un ejemplo, ¿no? Muy acotado. ¿Cuándo me aplica? Cuando yo quiero hacer el despacho aduanero. ¿Qué tengo que hacer? Presentar en la plataforma digital de gobierno los documentos que amparan mi pedimento. Evidencia que me va a dar esto es el e-document o el acuse por haberlo presentado. Factura, certificado de origen, todo esto que tiene que ir anexo al pedimento. ¿Qué pasa si no lo presento de la manera en la que me están diciendo? Se puede decir que la documentación, o sea, la autoridad puede detener el despacho, pedir la información, multar, detener, todo este tipo de cosas. Entonces, aquí está como un ejemplo muy acotado de una regla que sí cumple con las 5 condiciones. Hay algunas que cumplen con cierta parte, otras que no. Vamos a ver otro ejemplo para igual y dar un poquito más de claridad. El artículo 184C de la ley aduanera. Entonces, ¿quién es el sujeto o a quién le aplica? Al agente aduanal y al importador, a los dos. ¿Cuál es la condición? Cuando la autoridad o cómo se activa esta regla. Cuando la autoridad detecte que el NICO es el número de identificación comercial de la fracción arancelaria, que igual íbamos a ver fracción arancelaria más a detalle más adelante, pero es el numerito que nos identifica cada tipo de mercancía. La fracción son 8 dígitos, el NICO son los últimos 2 para que sean 10 dígitos en total. Entonces, NICO. Cuando la autoridad detecta que el NICO es inexacto en el pedimento y esa omisión implica falta de presentación o insuficiencia del depósito en cuenta aduanera de garantía, ¿no? Esto es un caso bien específico, pero bueno, dice que si el NICO no está exacto, para el caso de que tengamos este escenario muy específico de depósito en cuenta aduanera, no lo voy a explicar tanto, pero esa es la condición. Pero ¿cuál es la acción? ¿Qué se debe hacer para corregir? Desvirtuar la causa o presentar la garantía conforme al procedimiento, ¿no? Por ejemplo, el agente aduanal o el importador
son los responsables de esta regla. ¿Qué dice? ¿Cuál es la condición? No hicieron bien la declaración del NICO, declararon un NICO que no era realmente el que avalaba la mercancía. ¿Qué tienen que hacer? Este sería, por ejemplo, un requerimiento de información, presentar por qué pusieron ese NICO y cómo lo defienden. Evidencia, con qué lo prueban, el documento donde conste el depósito efectuado. Esto es también muy específico al caso, pero el punto es que aquí pueden decir, yo declaré este NICO por tal razón, ¿no? Tengo esta evidencia. Consecuencia, si no lo cumplo, si no logro desvirtuarlo, si no logro decir por qué lo tengo así, suspensión para operar en el sistema electrónico aduanero hasta por un mes. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, para la agente aduanal es no puedes usar el programa o el software que tiene el gobierno para transmitir tus pedimentos o el importador. Entonces, es una causa grave. Y por último, otro ejemplo, eh, como les digo, puede que cada artículo traiga completo o no completo todos los elementos, pero al final se hace una asociación de cada uno. Entonces aquí vamos a ver uno de la asociación entre el 36A y el 184 de la ley aduanera y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, el 36A me va a decir cuál es mi obligación. ¿Quién está sujeto a esta obligación? Agente o agencia aduanal o quienes introduzcan y extraigan mercancías. Condición: para destinar mercancías en un régimen aduanero, es decir, para hacer el despacho, ¿qué tengo que hacer? Acción: transmitir información y documentos como anexos al pedimento. Entonces, el agente aduanal y quien importe, haciendo el ejemplo específico de una importación, agencia aduanal y el importador son los sujetos para que puedan ellos hacer el despacho aduanero. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es la acción? Transmitir la información y documentación del pedimento. ¿Cuál va a ser la evidencia? Un acuse en donde viene que la información fue transmitida y presentada. Viene un número, ¿no? Un número de acuse de que ok, ya me lo presentaste. Ese es un artículo que cumple con los 4 primeros elementos. Ahí no viene la consecuencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las consecuencias tal vez van a estar ligadas a una regla, que en este caso es la regla, o bueno, el artículo 184. ¿Qué pasa si no cumplo con esto, no? Entonces, el 184, los sujetos van a hacer lo mismo, la agencia o quien introduzca o extraiga mercancía. Entonces, si ellos omiten presentar la información como viene en el artículo 36 y 36A, aquí es como se ligan, o sea, el 36A me dice cuál es mi obligación y los 184, 185, 186 traen las multas y las infracciones, todo eso relacionado. Y siempre van a decir algo así como, para el tema del artículo 36, para el tema del artículo 36A, quien incumpla en lo que dice tal artículo, o sea, ahí es donde se liga que esa multa o esa infracción va con el 36A, porque siempre lo va a decir en el primer párrafo. Lo importante aquí es que se tenga como cierta noción de dónde va a venir, ¿no? O sea, la ley aduanera tal vez me lo va a poner en una regla, tal vez me lo va a poner en un artículo. El hecho es el que pueda ligar qué pasa si no lo hago, ¿no? Entonces es la consecuencia. Si no lo hago, o sea, omiten o transmiten mal la información relacionada con el artículo 36A. ¿Cuál es la condición? Que lo omitan. Bueno, primero era el sujeto, que lo omitan, que lo hagan después de tiempo, que no tengan la información correcta, que sean datos inexactos o que no presenten lo requerido. No va a venir acción ni evidencia en este artículo porque ya todo viene en el 36A. Lo que sí va a venir es la consecuencia, que es lo que no me habían puesto en el 36A. Sería una infracción por omitir, por no presentar, por transmitir fuera de plazo y pues ahí viene cuánto va a ser de multa por cada una de las veces que yo haga esto. Entonces, es un poco complicado, por eso también no quiero profundizar tanto en todos los artículos y las reglas porque se pone complicado, pero el punto en esto es que si lo tienen que leer, o sea, si tienen que hacerlo o encontrarlo, si se ponen a hacerlo, es difícil al principio, pero poco a poco te vas acostumbrando a encontrar estos 5 elementos y si no están los 5 en alguna parte tiene que venir, ¿no? Entonces viene esa parte. Hasta aquí, porque esto sé que está un poquito difícil. ¿Tienen alguna pregunta?
No, todo claro para mí. Todo bien. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces este es un ejemplo, los 5 elementos base con los que tenemos que quedarnos para poder leer o interpretar una regla o un artículo. De todas maneras, les voy a seguir dando más ejemplos más adelante. Ahora, vamos a ver errores típicos de principiantes y cómo dejar de hacerlos en este momento. Lo primero es el hecho de confundir a la autoridad. Ya sabemos qué hace el SAT, ya sabemos qué hace la ANAM, ya sabemos qué es la Secretaría de Economía y con base en cada uno de ellos sabemos en dónde buscar. Ley aduanera, reglas generales de comercio exterior, ley de comercio exterior, todo este tipo de cosas ya las podemos tener ubicadas de manera más clara. Creer que el hecho de que cruce la mercancía termina el riesgo, o sea que hasta ahí llega mi riesgo y bajar la guardia después. Entonces, recordar que el hecho de que la mercancía cruce no nos salva, o sea, no nos hace podernos deslindar de la obligación, ¿no? O sea, todavía tenemos por lo menos 5 años en donde tenemos que tener la información disponible para caso de auditoría. Operar sin expediente o armarlo cuando ya me lo pidieron. Es mucho tiempo perdido, es muy difícil encontrar información histórica, sobre todo porque la autoridad, si hace una auditoría, se va a ir a la información. Ahorita los años auditables son de 2021 hasta 2025. La mayoría de las veces va a auditar 2021 porque si encuentra errores, las multas y recargos se tienen que actualizar a 2025 y va a ser mucho más dinero el que se lleven. Entonces, por lo general, se van a ir a lo más viejito, que es lo más difícil de encontrar. Depender de lo que tiene la agencia o lo que tiene el proveedor, sin tener un control interno. O sea, el hecho de decir o confiar en que la agencia lo va a tener todo es un error bien importante porque realmente la agencia no es responsable solidario, pero quien tiene la responsabilidad total y a quien va a ir al SAT a revisar y a quien lo va a multar en caso de que no, es al importador, no al agente aduanal. Y no validar las regulaciones o restricciones no arancelarias desde el principio, desde antes de que yo vaya a cruzar la mercancía, porque luego eso me genera retrasos. Entonces, restricciones no arancelarias, NOMS, permisos, avisos, cupos, certificados de origen que me aplican para que mi mercancía pueda cruzar. Otros errores es no revisar la consistencia de los datos de lo que estoy declarando. Entonces, yo tengo mi pedimento que me lo hace el agente aduanal y el agente aduanal hace mi pedimento con base en una factura que yo le di, con base en la guía de transporte que yo le di y puede que él por estar tecleando la información y pasarla de manera manual, que la mayoría lo hacen así, se les vaya un cero o pongan la información mal y nadie coteje si lo que viene en el pedimento es realmente lo que yo le dije en la factura que tenía que venir. Si eso no se revisa antes de que se pague el pedimento, podemos llegar a tener problemas, sobre todo si vamos a cruzar la mercancía y nos toca rojo. Y resulta que yo en mi factura le había dicho a la gente, son 100 piezas y él declaró 10 en el pedimento. Ahí ya la autoridad desde ese momento nos dice, tú traes 100 físicamente, traes 100 en la factura y 10 en el pedimento, estás omitiendo mercancía, te lo embargo, te multo, todo este tipo de cosas hay que tenerlas bien amarradas antes de que cruce. Entonces, que cuadre factura, documentos de transporte con lo que viene en el pedimento. Cantidades, unidades de medida, nombres declarados, todo esto tiene que estar bien amarrado. También el hecho de que pensar que una captura o un correo sustituye el fundamento o el sustento legal, ¿no? Hay veces que la confianza con un agente aduanal es muy grande porque pues saben bastante, pero realmente el hecho de que ellos den un argumento por un correo que tal vez ni siquiera están fundamentándolo, que demos por hecho que está correcto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas suelen ser errores y suelen ser errores graves porque aunque ellos lo dejen en correo y digan, yo creo que esto es lo que se tiene que hacer, si se llega a tener una auditoría, no importa lo que haya hecho la agente aduanal, si está mal, el responsable es el importador o el exportador. Luego, confundir la clasificación con descripción comercial.
el hecho de que suenen iguales no significa que sean lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo traigo la Nico es algo que describe mucho, ¿no? Por ejemplo, si viene ropa de mujer va a ser la fracción arancelaria, pero puede ser ropa para niña o ropa para adulto. Ese tipo de cosas, no importa que sea ropa, ¿no? O sea, sí hay que estar seguros de todo lo específico para poder definir qué abarca o qué tipo de fracción le voy a asignar. Rectificar algo tarde o después de que, o dejarlo pasar porque así se ha hecho siempre, esto también es un error muy común. Si se encuentran errores previos, sobre todo cosas bien auditables, o sea, a final de cuentas, si la autoridad llega y te dice, dame la información de estos 50 pedimentos, por lo general ya saben que tiene error. ¿Cómo lo saben? Porque ellos tienen una base de datos de todo lo que tú declaraste. Entonces, suelen ver cosas que no cuadran, que vamos a ver más adelante, pero casi siempre si llegan así es porque ya saben que hay un error. Entonces, si ellos lo pudieron detectar, ustedes lo pueden detectar. Les vamos a enseñar aquí cómo, pero el punto es que no se detecte y se deje sin hacer nada, ¿no? O sea, si realmente vemos que es grave, que es mucho dinero, que la mercancía es cara, que pueden salirme cara la multa, es mejor rectificar el pedimento, que es corregir lo que hice mal, a dejarlo pasar. Porque una vez que entra la auditoría, ya no podemos rectificar. O sea, si ya requirieron un pedimento en específico que yo ya sé que está mal, pero ya llegó la autoridad y me lo pidió, yo ya no puedo rectificar en ese momento. Entonces, esto es importante y leer las reglas o los artículos sin la estructura, sin el tema de sujeto, condición, acción, evidencia, consecuencia, porque si no, pues son un montón de palabras eh, que no tienen mucho sentido. Entonces, el hecho de poder tener esta distinción es importante. Entonces, bueno, vamos a pasar a otro tema, pero antes de eso, pues nada más quiero que se queden con estas tres ideas en esta sesión principalmente, que es las cuatro capas de legislación, que son ley aduanera, ley de comercio exterior, código fiscal y las reglas generales de comercio exterior. Que hay tres autoridades implicadas en la operación de comercio exterior, que es el SAT, la NAM y la Secretaría de Economía, y que comercio exterior es igual a la operación más la evidencia más la trazabilidad de la evidencia. Entonces, eh, es el enfoque que quiero que tengamos aquí hasta esta media sesión. Y hasta ahorita, díganme si tienen alguna duda o algún comentario. Todo en orden. No, todo bien, todo bien. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir para pasar a la siguiente parte. Denme un segundo. Oye, ¿dónde es TradeWorks? ¿Dónde estamos Ajá. físicamente? En Nuevo León. Ah, ok, ok. Pero como la mayoría de lo que hacemos es home office, por ejemplo, yo ahorita estoy físicamente en Chihuahua, pero la sede es en Nuevo León. ¿En dónde estás tú? Yo en Reynosa, en Tamaulipas. Ok. ¿Y qué tal todo el tema de comercio exterior allá? Hay bastantes maquilas, ¿no? Pues hay un chorro de maquiladoras, antes había más, pero ahorita hay muchas, y pues como aquí está el puente de FAR pegado, pues Ujú. pues, un poquito movimiento. Sí, pues intentan aprovechar que está más cerca para cruzar la frontera, ¿no? Sí, realmente, y como todas las maquiladoras tienen bodegas cruzando luego, pues más fácil para ellos todo. Ujú. Me imagino que de Reynosa un poquito es la parte de la inseguridad, ¿no? Que creo que está ahorita medio latente. Apenas decir que eh, es de Reynosa porque luego me dicen eso, pero o sea, no es como que sea zona de guerra, ¿verdad? Está peor, no sé si alguien sea, o sea, está peor Sinaloa y Michoacán que nosotros. claro, sí, Sí, sí hay zonas más feas. sí, Sí, sí. pues Ciudad Juárez está controlado, pero también fue una zona bien peligrosa en algún momento. Bueno, así Mm, nosotros ya nos quedamos con esa la imagen. fama, Ajá, sí, con esa fama, pero tampoco es como que seamos zona de guerra, así, lo peor. sí, sí se queda esa famita después, pero bueno.
Déjenme ver si ya puedo compartir la presentación. Un segundito. Ok, voy a pasar a una parte que es como relativamente básica, ¿no? O sea, algo que nos va a servir para entenderlo mejor en el futuro. Nomás déjenme encuentro. Aquí está. Bueno, el documento principal que tenemos para el tema de comercio exterior, como se los comentaba, es el pedimento. Entonces, ¿qué es un pedimento y por qué es tan importante? El pedimento es una declaración electrónica de la operación que estamos haciendo, que es decir, de lo que estamos importando o exportando. Tiene un resumen de la mercancía que yo estoy trayendo, cuál es el régimen con el que me lo estoy trayendo, qué datos tengo sobre esa mercancía y en caso de tener que cumplir con algo en especial, pues que estoy en orden, ¿no? Con una NOM, con un aviso, este tipo de cosas. Y es como la carátula que una autoridad usa para revisar. Usa para revisar, pero a la vez es la que nos defiende, ¿no? En caso de que, bueno, más bien, cuando lo hacemos bien. Entonces, bueno, viendo la anatomía del pedimento, el encabezado va a ser la primera página, que son, todo es algo que siempre tienen que revisar, ¿no? Pero esto es como que algo básico. Esta es la parte de mero arriba de un pedimento y va a venir, lo primero, pues el número de pedimento, ¿no? Que van a ser estos 15 dígitos que podemos ver aquí: 21, 24, 16, 84, 100, 11, 37. Tipo de operación, vamos a definir si es importación o exportación. En este caso es IMPO, como pueden ver tiene un IMP, significa importación. Clave del pedimento es lo que nos va a definir si estamos haciendo, eh, hay muchas claves de pedimento, pero esto es lo que va a definir, por ejemplo, un IN, que es el caso de este que estamos viendo, es una importación de una empresa con programa IMEX. Una empresa con programa IMEX es una empresa que tiene permiso de importar de manera temporal mercancía para transformarla y exportarla. El más típico, la clave más típica es una clave A1, que es una importación definitiva normal. Y el régimen, que es la siguiente parte a la derecha, en este mismo orden, es el que nos va a decir a qué viene la mercancía a México. Entonces, el régimen, el más común es régimen de importación definitiva o exportación definitiva. Definitivo significa que puede estar en el país o en el extranjero el tiempo que sea, ilimitado. Yo pago todas mis contribuciones por traerlo, por exportarlo y puedo hacer con esa mercancía lo que yo quiera durante el tiempo que yo quiera. Otro régimen es temporal, que por ejemplo es para las empresas con programa IMEX, el régimen temporal es porque van a estar por cierto tiempo aquí en el país, se va a hacer el producto y se va a exportar. ¿Cuál es el beneficio, por ejemplo, de un temporal? Que no se pagan todas las contribuciones que se tienen que pagar, como si se fuera a quedar la mercancía en el país. Otro régimen es el de traslado. Por ejemplo, yo traigo una mercancía de Estados Unidos y la quiero llevar a Guatemala. En México solo lo voy a usar para que se traslade físicamente de un lugar a otro, entonces no pago impuestos porque pues esa mercancía no se va a quedar aquí, ¿no? Este tipo de cosas son las que se definen con el régimen. Luego, destino, tipo de cambio es otro conjunto de claves. Todo lo que viene en el pedimento
viene traducido, viene especificado o lo que dicta que IMP es importación o EXP es exportación. Todo este tipo de cosas vienen en el anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. Literalmente el anexo 22 es un instructivo de cómo llenar el pedimento y qué significa cada cosa. O sea, T.oper, cómo saber qué significa tipo de operación, viene en el anexo 22. Aquí arriba también vamos a tener el tipo de cambio, que el tipo de cambio se basa en el tipo de cambio del diario oficial de la Federación y el tipo de cambio que tenemos que cumplir, así como las reglas que tenemos que cumplir, son las del día en el que la mercancía llega a puerto o llega a aduana. En ese momento en el que atraca, por ejemplo en puerto, ahí es donde se define el día y las reglas que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, con eso se basa el tipo de cambio. Peso bruto es el peso de mi mercancía más el embalaje, por ejemplo, más tarimas, más empaque, todo eso es el peso bruto. La aduana es una clave de 3 dígitos, por ejemplo, aquí es 240. Cada aduana en México tiene esta clave. Creo que esta de 240 se me hace que es Laredo, no estoy segura, pero viene en el anexo 22. Tenemos clave para la aduana del aeropuerto de Ciudad de México, la aduana para el aeropuerto de Monterrey, la aduana para Lázaro, la aduana para Manzanillo, todo eso tiene un número. Em, Luego, medios de transporte va a venir entrada, arribo y salida. 7 significa, por ejemplo, que viene en un camión físico. El medio de transporte también puede ser en un barco, en tren, en tubería, por ejemplo, para el petróleo o el gas. Y luego a la derecha va a venir una información o un resumen global de la mercancía, ¿no? Entonces viene valor dólares, valor aduana y precio pagado o valor comercial. Estos 3 valores son los que definen cuánto, son la base para nuestro pago de impuestos, ¿no? O sea, es sobre lo cual voy a pagar el IVA o el impuesto general de importación por traerme la mercancía. En el caso de aquí, es diferente el valor comercial del valor en aduana porque el valor comercial va a ser el valor de la mercancía. Yo estoy importando computadoras. Mi computadora vale 1,000 pesos, ese es mi valor comercial. Pero yo pagué en el extranjero seguro, fletes, embalaje u otros incrementables, que todos estos son incrementables, es lo que viene a mero abajo. Si yo pagué todo esto en el extranjero hasta el punto en el que llega la aduana a mi computadora, lo tengo que agregar. Entonces aquí vienen otros incrementables, tal vez son maniobras de carga y descarga de la mercancía que pagué foráneas. El valor comercial, que serían en este caso 1,000,000 y cacho o 1,000 pesos de mi computadora, más lo que me haya costado ese gasto en el extranjero, sumando ambos me va a dar el valor en aduana. Este valor en aduana es la base sobre la cual yo voy a calcular las contribuciones. Entonces los impuestos no se pagan sobre el valor de la mercancía nada más, los impuestos se pagan sobre el valor de la mercancía más cualquier gasto que yo haya hecho en el extranjero para traerme la mercancía a la aduana de México. Entonces aquí vienen de manera global, que ya son la suma de toda la información de la mercancía que traiga. Luego voy a traer datos del importador o del exportador. Esto depende porque el pedimento puede ser de importación o de exportación, pero aquí viene la información de quién es el responsable. Entonces, en mi caso que estoy haciendo una importación, van a ser datos del importador y aquí va a venir el RFC, CURP, domicilio y nombre de la empresa o la persona que esté trayendo la mercancía. Y bueno, hasta abajo vienen incrementables, que es lo que les comentaba, que es la suma del valor en aduana. Luego vamos a tener abajo de esa parte el tema de las contribuciones a pagar, que son los impuestos. Entonces, va a venir la fecha, que es fecha de entrada y fecha de pago de pedimento. Fecha de entrada es el momento en el que la mercancía llega a la aduana o llega a puerto. Esa fecha es la que define el tipo de cambio y qué obligaciones cumplo en ese día, según lo que esté vigente en las reglas o en la ley. Entonces, perdón. Vamos a tener abajo, perdón, a la derecha, tasas a nivel pedimento. Entonces, esto nos va a decir qué contribución voy a pagar, que es este contrib, que es DTA, perdón, PRB, que es prevalidador,
o el IVA PRB, que es el IVA del prevalidador. Y aquí la clave tasa es la que me va a decir cómo va a venir la contribución. 421 son códigos Morse, por así decirlo, códigos que vienen tal cual en el anexo 24, que significa, ¿no? Por ejemplo, DTA, y 4 es que se calcula el 8 al millar. DTA es derecho de trámite aduanero, es una contribución que se paga a la aduana para que, o por el favor, ¿no? Por el trabajo que hacen de despachar la mercancía. Entonces, por lo general, es el valor de la mercancía por 8 al millar o por .008. Esta clave es la que dice eso. Y pues bueno, aquí viene la tasa, por así decirlo, que va a ser una tasa fija en este caso, que son 352 pesos. Del prevalidador también es una tasa fija de 240 pesos. Y del IVA uno es porcentaje, entonces es el 16%. Y ahora la traducción de todo esto viene aquí abajo. Entonces, en concepto, en cuadro de liquidación, viene concepto otra vez, derecho de trámite aduanero, prevalidación, IVA e IVA de la prevalidación. DTA viene la tasa fija de 352 pesos, prevalidador viene tasa fija de 240 pesos, IVA PRB va a ser el 16%, que es lo que me dijo arriba el tasa a nivel pedimento, por 240, son 38 pesos, y mi IVA, que es el IVA puro, son 266,960 pesos, que es el 16% del valor de toda mi mercancía. Entonces, esto es como se define ahora. FP, estamos entrando un poquito en detalle, pero cero significa que se paga en el momento en el que yo voy a hacer la importación. Entonces, si está en cero, quiere decir que yo desembolso ese dinero y se lo mando al gobierno para que pague el pedimento. Y en el caso específico de este que tiene forma de pago 21, significa que esta empresa es una empresa de manufactura o maquiladora que está aquí en México, que importa de manera temporal mercancía para exportarla. Forma de pago 21 significa, como lo vimos en la clave, ¿no? En el de aquí tiene clave IN, que puede ponerle forma de pago 21 significa que no lo va a pagar, se queda a crédito. Y la manera de saldarlo es exportando la mercancía. Entonces, el beneficio en este caso de importar de manera temporal, con un IN, con programa IMEX y todo esto, es que solo los que tienen cero son los que voy a pagar y no pago 266,000 pesos. Al final, efectivo, que es la suma de los tres que sí pago, solo voy a pagar 630,000 pesos. Otros son mi IVA, que se queda a crédito, y este es el total de las contribuciones. O sea, sí se tiene que desglosar cuánto es la contribución a pagar y así se va definiendo qué sí se paga en ese momento y qué no. Beneficio de tener programa IMEX y la certificación de IVA es que si no lo tuvieran, tendrían que pagar 267,000 pesos al momento de importar esta mercancía en lugar de solo 630. Entonces, es parte de los beneficios que crea gobierno para que existan empresas del extranjero que quieran venir a México a hacer su producción, porque este es un beneficio, ¿no? Que no paguen impuestos. Esto también le aplica a empresas mexicanas, igual y después podemos profundizar en el IMEX y la certificación, pero esta es la siguiente parte del pedimento. Lo siguiente que va a venir en el pedimento es la información de quién es nuestro proveedor o comprador. Viene datos del proveedor o comprador, porque es igual que lo que vimos acá arriba, ¿no? Que era datos del importador o exportador. Si yo estoy haciendo un pedimento de importación, aquí van a venir los datos de mi proveedor. Si yo estoy haciendo un pedimento de exportación, aquí van a venir los datos de mi comprador. Entonces, se ponen el mismo, pero son diferentes datos, depende de la operación. Y ahora la manera de leerlo en casi todas las partes del pedimento, por ejemplo aquí, es que arriba nos van a poner los títulos, que es lo que viene en negritas. ID fiscal, número de factura, nombre y denominación o razón social, fecha, Incoterm, moneda de factura. Todo esto que está en negrita son como los títulos y abajo va a venir en el mismo orden la información que corresponde. Entonces viene ID fiscal y donde ya empieza la información es 39-03, ese es el tax ID de mi proveedor en este caso. Número de factura en su dato correspondiente sería el COBE y el número 140000
5, 8, 11. Y luego, nombre o denominación social, la borré para temas de confidencialidad, pero va en el cuadro que viene abajo de fecha. Y luego fecha va hasta abajo, que es 25/02/21, Incoterm, DAP, moneda factura, USD. Está un poco complicado al principio de entender cómo está el orden de la información, pero ya una vez que lo entiendes es más fácil seguirlo. Luego a la derecha, domicilio, va a venir en su dato correspondiente. Si se fijan, el tamaño de las celdas es correspondiente al del título. Entonces, viene Estados Unidos, el domicilio completo lo borré, em, pero para que quede como que el dato. Valor moneda factura es cuánto viene el valor en la factura, que son 78,000. Probablemente, sí, son dólares, que es moneda factura a la izquierda. Factor moneda fact es el factor de conversión para que yo pueda tener mi valor en dólares. Este es 1 porque va a venir, ya está en valor en dólares la factura, valor dólares es el mismo, ¿no? Pero este cambia, por ejemplo, si mi factura está en pesos, o si está en libras, o si está en euros, o si está en yens. Aquí el factor sería diferente para que dé un factor común, un valor común que sería el valor en dólares. Y abajo número tipo, esto debe ser relacionado con el contenedor. Lo que sigue es el tema de los identificadores. Entonces, los identificadores es como un lenguaje oculto para entender qué ampara el pedimento. Son claves que activan supuestos y requisitos, se declaran con clave más complementos, y no leerlos es no entender por qué se hace la declaración así. Entonces, volviendo a este caso de este importador que tiene IMEX, hizo una importación temporal, dejé la parte para que ubiquen en dónde van los identificadores. Datos del proveedor son los mismos que les enseñé abajo, pero luego en medio viene una que dice clave, complemento, identificador, CI, ED y M. Complemento 1, complemento 2, complemento 3. Estos en específico son señales, por así decirlo, que vamos a entender qué es cada una si nos vamos al anexo 22 a identificadores. Pero, por ejemplo, CI es certificación IVA, que es algo que tiene esta empresa, y complemento 1 son AAA, ¿no? Que es un tipo de certificación. ED es el e-document, entonces probablemente ese número que viene ahí es un acuse, tal vez hubieron algún cumplimiento de alguna NOM, por ejemplo, de regulación arancelaria. IM significa que son una empresa con programa IMEX, ese es su número de programa. Entonces, todo esto ayuda a que la empresa pueda haber declarado aquí que el IVA es forma de pago 21, es decir, yo tengo certificación, tengo IMEX, puedo no pagar el IVA. Entonces, aquí es donde va a venir esa autorización. Y observaciones es un campo libre en donde el agente aduanal o el importador puede poner información relacionada a lo que está haciendo. Y luego viene, yo creo que la parte más importante, que es la parte de la declaración de la mercancía que vamos a importar o exportar. Son partidas, se llaman partidas. Cada una de estas es una partida diferente. Aquí en la secuencia viene, esta es la partida 002, 003, 004, y aquí dice que tenemos un total de partidas, total de número de partidas, 3, que son estas 3 de aquí. Entonces, ¿cómo se va a leer esto? También se va a leer como leímos los datos del proveedor o el comprador. En negritas vienen los títulos y abajo ya viene la información. Entonces, aquí tenemos en negritas, a mero arriba, sec, que es la secuencia o la partida, y luego viene fracción, sub, binc, medval. Todo esto traducido en anexo 24 si ya se quieren ir más a profundidad, pero el mismo orden que tiene arriba, que son estas 3 filas de fracción, descripción, val, adu, USD, ¿no? Valor aduana. Va a ser lo mismo que ya va a venir en cada una de las partidas. Entonces, fracción para la partida 002 es esa fracción que trae 83063001. Descripción, el siguiente renglón, que sería marcos de lámina, cuánto es el valor en aduana, 34.96, y así consecutivamente. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente campo de a mero arriba en donde viene lo de fracción, sub, binc, met, val,
viene una que se llama UMC, cantidad UMC, UMT, cantidad UMT. Esta es la cantidad que nosotros estamos declarando. Entonces, cantidad UMC es cantidad de unidad de medida comercial, que es la unidad de medida que queramos ponerle a la factura, pero la cantidad UMT es la cantidad sobre la unidad de medida de tarifa. Y esta medida de tarifa es la que el gobierno dice que es la genérica, ¿no? Para que si tú importas marcos de lámina, algunos lo puede traer en piezas, otro en kilos, otro en metros, pero realmente la autoridad te dice, tú lo puedes declarar como tú quieras en la UMC, en este caso el 6 significa piezas, 2 piezas, pero la unidad de medida de tarifa para mi gobierno siempre tiene que ser la misma, que igual siguen siendo piezas, ¿no? Pero por ejemplo, si vemos la última, la partida 004 con fracción 46021001. Ay, perdón. La unidad de medida comercial es 6, que significa pieza, y mi cantidad UMC es 17. 17 piezas es porque así yo lo declaré en la factura. Pero con base en la fracción, gobierno me dice que la unidad de medida universal, o sea, la de tarifa, es 0,1 y 0,1 es kilos. Entonces aquí le pone que 17 piezas es lo mismo que 2 kilos. ¿Por qué existe esto? Porque si no hubiera una unidad de medida base universal para todos, que la unidad de medida la define la fracción arancelaria, no habría una manera de contar cuánto se importa, dónde se importa. O sea, al final de cuentas, todo esto va a estadística, ¿no? Entonces, tal vez hay una estadística de si importa tanto acero, ¿cómo lo sacan? Porque todo el mundo tiene que declarar que el acero está en kilos o que el acero está en láminas, este tipo de cosas. Entonces, esa es la diferencia, por lo que la unidad de medida de tarifa es realmente la que va a valer en caso de una auditoría. La comercial es nada más para referencia a la factura. Y pues lo mismo, ¿no? Las tres partidas son marco de lámina, cada una trae su valor y pues viene el precio unitario, son 188 pesos. Valor de la primera partida, por ejemplo, valor comercial, tengo 2 piezas, entonces es el doble de 188, que son 376. Y el siguiente es valor aduana o valor dólares, que son 34,96 con base en el tipo de cambio del día que llegó mi mercancía, que se define desde acá, desde el principio del pedimento. Y luego a la derecha viene, después de cantidad OMC, viene P, VC, P, OD. P es país y, por ejemplo, en caso de importación, va a ser país vendedor. Si es exportación, es país comprador, que eso significa el PV y el PC. Y luego el siguiente es país de origen en caso de importación o país destino en caso de exportación. Entonces, en este específico que estamos hablando de un pedimento de importación, aquí consideramos PV, que es país vendedor, y PO, que es país origen. Mi país de origen y mi país vendedor pueden ser diferentes. Tal vez el origen es de China, pero me lo vende alguien de Estados Unidos. En este caso, ambos son Estados Unidos, que ya viene ahí USA, pero eso es lo que puede variar. O yo se lo puedo estar vendiendo a alguien, que sería mi país comprador es Estados Unidos, pero el destino va a ser Suiza. Entonces, aquí es donde se define esa parte. Esto también nos ayuda, por ejemplo, si tenemos un certificado de origen de el TEMEC, que es el tratado que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. Aquí tiene que venir identificado que mi mercancía viene de Canadá o de Estados Unidos para yo poder aplicar un certificado de origen en este pedimento y no pagar el impuesto general de importación o de exportación. Y bueno, aquí a la derecha viene este IGE, que es impuesto general de exportación, la tasa que está 0%. Ay, perdón. IVA 0% porque está en exportación, no se cobra y aquí es donde vienen los datos de contribución. Déjenme les pongo del ejemplo que hemos tenido hasta ahorita. Fracción de que es la secuencia 2, o sea, la partida 2, 84,833,0004. Esta es la fracción, igual, ¿cuánto fue mi cantidad? 8 piezas, 209 kilos, país de origen o destino
Estados Unidos, estoy importando cojines, cuánto es el valor. Ya hasta abajo vienen también identificadores, como los vimos en esta parte. Estos son identificadores a nivel pedimento, es decir, yo soy certificada y tengo IMEX, toda mi mercancía le aplica, ¿no? Pero, por ejemplo, en este en específico, por la fracción, va a traer ese identificador EN, complemento X, complemento 2, NOM 050, CCFI 2004. Esto significa que esta mercancía tiene que cumplir con esta regulación no arancelaria, que es tener la NOM, y aquí es donde declaro si se está cumpliendo o si no la cumplo porque tengo algún beneficio. Entonces, estos identificadores también son base para el tema de regulaciones no arancelarias. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda. Dime. Respecto a los identificadores, en donde está como complemento 1, 2 y 3, ¿por qué vienen, o sea, las tres columnas? Siempre van a venir las tres porque en el anexo 22, que igual y se los puedo enseñar mañana, es donde te define cada uno. Por ejemplo, en estos que vimos acá, los identificadores que también trae complemento, identificadores a nivel pedimento, complemento 1, complemento 2, complemento 3. Estos nada más tienen que cumplir con el complemento 1, que es AAA, el número de IMEX, pero por ejemplo en esta que sí llenan hasta el complemento 2, tal vez el complemento 1 dice pon X si tienes un beneficio que es importación temporal, ¿no? Y en el complemento 2 pon la norma que deberías estar cumpliendo, que es la NOM. Todo esto en el identificador EN. Igual mañana traigo un ejemplo de cómo viene el EN, pero en el anexo 22 te dice para cada supuesto dónde acomodas los datos, que sería complemento 1, 2 o incluso 3. No sé si me Ok. expliqué. Sí, ya me quedó más claro. Gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro la parte de cómo se lee con base en lo que está en negritas o los títulos, lo de abajo, que es la información de la mercancía? Sí. Perfecto. Muy bien. Eh, y bueno, mm, método de lectura en segundos, cosas súper importantes que hay que leer en caso de que veamos un pedimento rápido es quién es el importador o el exportador, que es lo que viene al principio, y o el agente aduanal, qué es lo que estoy importando, que son las partidas, cuánta mercancía es, cómo lo estoy importando o exportando, que viene el régimen, clave de pedimento, tipo de operación, que es IMPO o EXPO, de dónde viene o a dónde va, y el dinero, ¿no? ¿Cuánto vale mi mercancía? ¿Qué contribuciones tengo que pagar? Si hay cuotas compensatorias adicionales. Eh, Número de pedimento, ¿qué es lo que me dice y qué es lo que no me dice? Un número de pedimento es lo que viene a mero arriba en el pedimento y son 15 dígitos siempre. ¿Qué va a venir? Lo primero o los primeros dos es el año en el que realicé esa operación. Por ejemplo, este 21 significa que el pedimento es del 2021. Ahorita el pedimento, todos los pedimentos empiezan con 26 de 2026. 24 es mi aduana. Como vimos acá, este pedimento viene importado por la aduana 240, que es la que creo que es Laredo. El pedimento se conforma por los primeros dos números, que sería 24. Y luego va a venir cuatro números que son la patente del agente aduanal que me hace el pedimento. En este caso es el agente aduanal 1684. Y luego va a venir un número un consecutivo de 7 dígitos, que aquí son 100, 1137, que son los pedimentos que él tiene ahorita autorizados. Entonces, probablemente en 2021, cuando se hace este pedimento, ya iba en el consecutivo 100, 1137. Su siguiente pedimento va a ser 100, 1138, 100, 1139. Eso es lo que define este último dato de los 7 dígitos. Y bueno, ya por último, tenemos los 7 errores más comunes, que hasta aquí llegamos a 5, mañana se los completo, pero es confundir la clave del pedimento con el régimen, son dos cosas diferentes.
no distinguir la aduana y la sección, que es por dónde cruza la mercancía, porque aduana, leer solo el encabezado sin revisar las partidas, que es la información de la mercancía, no validar otra vez que coincida, ¿no? La factura, mi packing list, mi documento de transporte con mi pedimento e ignorar las unidades de medida. Que tal vez yo traigo 100 piezas, me equivoco y le pongo 100 kilos, me paran el camión en la aduana y ven que no son 100 kilos, son tal vez 500 kilos en 100 piezas, ahí hay error y hay multa. Entonces, estos son algunos de los errores, igual y se los completó mañana, pero pues básicamente es esto. Llegamos hasta aquí con la información porque pues, sé que es tarde, sé que es viernes y mañana podemos completarlo a las 9 con lo que falta. Igual si tienen alguna duda o comentario me lo pueden decir en este momento, si no lo revisamos mañana, pero pues sí quiero que vayan pensando con base en esto que vimos hasta este momento, qué otros temas les interesaría que se vean sí o sí en el módulo, ¿no? En el diplomado. Ya platicamos sobre programas como el IMEX o en qué reglas viene cada cosa. Ese tipo de cosas las voy a ir anotando para tomarlas en cuenta y poderlo ver durante estas 5 semanas. Pero si se les va ocurriendo algo en el camino, por favor, me lo comentan. Si quieren en el grupo, si quieren en privado, si quieren por correo, por cualquier medio, estoy a la orden. Entonces, hasta ahorita, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Mañana es a las 9 o a las 10? A las 9. Ok. ¿Y las diapositivas las vas a mandar por correo o las van a subir a alguna parte o cómo era? No, no me acuerdo. Sí, yo creo que las voy a subir a un link de Drive en donde suba todas para que no se les pierdan entre correos. Y ahí también va a venir la grabación por si la quieren volver a repetir. Ah, Se ok. los